Te veré llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Oh, 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 oh. Te veré llegar en una nube. Ok. Buenos días, amada iglesia, amados todos de nuestro Señor. Hoy damos también la bienvenida a todos los hermanos o personas que nos están acompañando este día. Damos la bienvenida también a todos los que se conectan a esta transmisión. Bendecimos también a nuestras hermanas iglesias de Plan de María, Huitamalco, Monterrey y California. Sean bienvenidos todos a esta transmisión. También damos la bienvenida a todos los que se conectarán, ¿verdad? Y mandamos un especial saludo a todos nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero, a nuestra hermanita Silvia en España. Pues bueno, es una bendición y un privilegio servir a nuestro Señor. Yo los invito a que me acompañen a hacer una pequeñita oración para iniciar con este tema. Por favor, si se ponen un poquito de pie. Padre amado y bendito, gracias te damos, hermoso. Hoy cubrimos este tiempo, este mensaje a este pueblo tuyo, amado mío, con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hable directamente al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y seas tú, precioso Espíritu Santo, dándonos ese entendimiento y poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer para poder hacer después de escuchar lo que tú indiques a nuestros corazones, Señor. Porque tú quieres glorificarte en cada vida, Señor. Hoy te lo pedimos todo, amado mío, y ayúdame para que no hable yo palabra que no conviene, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, bueno, eh, pues vengo con motivos patrios, ¿verdad? A mí me encanta el mes de la patria. Apenas empieza septiembre y yo ya me pongo ese tricolor de nuestra bandera, ¿verdad? Que a mí me encanta. Yo celebro esa libertad que tenemos aún, ¿verdad? Aunque sabemos que hay situaciones en las que hemos perdido en algo algunas libertades, ¿verdad? Y bueno, el Señor me movió a escribir sobre este tema. El tema se llama libertad, salvación. Y bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los motivos patrios, los colores patrios con este tema? Bueno, encontré que en la historia de nuestra nación y la historia de esa libertad que obtuvieron nuestros héroes nacionales tiene mucho que ver con la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Y todo lo que se ha hablado este día, porque llegamos a hacer oración, todos los temas que se trataron en la alabanza coinciden con el tema. Y eso quiere decir que estamos en el mismo espíritu, que el Señor precisamente y verdaderamente es el Rey de las naciones. Amén. Gloria a Dios.
Pues bueno, empecemos. Tengo que contarles un poquito de lo que me sorprendió de la historia de nuestra nación. Eh, Sabemos que hubo un pueblo, ¿verdad?, que conquistó nuestra nación. Tuvimos unos conquistadores y ese pueblo hizo opresión, ¿verdad? No de nosotros, porque nosotros somos muchas generaciones después, pero los que vivieron en aquel tiempo, los indígenas de aquel tiempo, porque sabemos que éramos eh, eh, mixtecas, totonacas, ¿verdad? Todas esas culturas mayas, ajá, que nos antecedieron, bueno, pues tuvieron grandes luchas, ¿verdad? No vamos a decir el nombre del pueblo, ¿verdad? Que nos conquistó, porque bueno, sería entrar en muchas situaciones que no vamos a tomar en cuenta. Pero vamos a hablar de aquellos hombres y mujeres que Dios escogió para aquel tiempo, para traer esa libertad al pueblo. Vamos a hablar de Miguel Hidalgo, ¿verdad? Que fue un hombre con gran carisma, un varón, ¿verdad? Que era criollo y que tenía, pues por ser criollo, tuvo acceso a prepararse, a tener esa preparación, ¿verdad? Y tuvo una educación privilegiada, dice que tuvo acceso a la literatura de aquel tiempo. Así es de que Dios escoge a hombres y mujeres preparados. Amén. Dice también que esto lo estoy viendo de una planilla, ¿verdad? Donde nos habla de, de la conquista, ¿verdad? Vemos cómo fueron esas condiciones, ¿verdad? En las que algunos hombres y mujeres de aquel tiempo, ¿verdad? Se enfrentaron y, y tuvieron que hacer leyes y declaraciones sobre las condiciones que a ellos les favorecían, ¿verdad? Y no tan solo que les favorecían a ellos, sino que nos favorecieron a nosotros posteriormente. Condiciones que tenía el pueblo que intervenir, ¿verdad? Para, para que las condiciones de aquellos tiempos cambiaran para los indígenas, para los criollos. Y vemos cómo eh, tuvo e- esa, ese periodo de la conquista, de la independencia, porque finalmente se logró la independencia, tuvo un periodo de inicio y un periodo de consumación, pero eso fue un proceso largo donde participaron hombres y mujeres, participó Hidalgo, participó Miguel Domínguez, esposo de doña Josefa Ortiz de Domínguez, participó a la muerte de Hidalgo, participó Morelos, participó también Leona Vicario, Allende, Aldama, muchos hombres que fueron levantados para que trajeran esa libertad, esa liberación al pueblo, a nuestro pueblo, ¿verdad? Pero bien, así como hay libertad, como hubo libertad para el pueblo, así el Señor quiere que nosotros también estemos alertas, alertas primeramente con nosotros mismos, ¿verdad? Alertas porque puede haber en nuestra familia personas que hayan perdido la libertad en algún aspecto de su vida, ¿sí?
Y también tenemos que estar orando por esa libertad familiar, por esa libertad nacional, regional, por esa libertad mundial y por esa libertad universal, ¿verdad? Vamos a ver qué significa libertad. Libertad es una facultad natural, según el diccionario bíblico, facultad natural. Y si es natural, esa es una facultad que Dios nos da a todos, ¿verdad? La libertad proviene del cielo. Amén. Facultad natural que el hombre tiene de obrar o de actuar y de no actuar, por lo cual es responsable de sus actos o debiera ser responsable de sus actos. A veces hay situaciones en que la persona no es responsable de sus actos y la libertad es opuesta a la esclavitud, por lo cual el Señor, para ejercer la libertad, nos da libre albedrío. Amén. Ok, yo aquí vemos que para lograr una libertad como la que lograron estos compatriotas, tuvo que haber esa unidad del pueblo, de ese pueblo decidido, determinado, ¿verdad? A vivir de una manera diferente. Estaban llamados por el cielo a tener esa libertad, pero tenían que unirse, que planear esa, esa independencia que ellos soñaban, ¿verdad? Era necesario, era necesario que tuvieran esa libertad, porque bueno, sabemos que la libertad en, en la palabra de Dios, o como es lo que nos dice la palabra, que es en espíritu, alma y cuerpo. En tercera de Juan, verso 2, el Señor nos dice que Él nos puede hacer libres en espíritu, alma y cuerpo, y que esa precisamente es su voluntad para con todos y cada uno de nosotros. Yo los invito a que vayamos a Lucas 4, 18, 19, de la versión, la Biblia actual. Amén. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Aquí vemos de qué vino nuestro Señor Jesucristo, cuál fue esa misión que Él tuvo. Por supuesto, para liberar a esta humanidad entera. Tuvo que venir Él, ¿verdad? Porque solamente Él pudo liberarnos. Vemos que el poder del Evangelio, de la palabra del Señor, este Evangelio contenido en su palabra en la Biblia, es el único que puede cambiarnos, que puede transformar nuestras vidas. Él es el único que nos puede sanar, nos puede liberar del poder y de la pena del pecado, otorgando una nueva identidad en Cristo Jesús. Otorgándonos esa nueva identidad en Cristo Jesús. Vamos a ver qué significa salvación.
Salvación significa liberación del pecado y de la muerte eterna, la adopción como hijos, ¿verdad? El perdón y la reconciliación, la justificación y santificación. Y es una nueva vida a partir de que conocemos la palabra del Señor y somos eh, constantes, ¿verdad? En esa búsqueda de su palabra, porque solo eso nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede liberar y nos puede traer esa salvación. Dice, una nueva vida llena de propósito divino, la guía de su Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Estos son beneficios, pero no son automáticos, sino que deben aceptarse por fe y desarrollarse a través de la oración y de la obediencia a la palabra de Dios. La salvación es un don que nos es dado a nosotros solo por gracia, a través de la fe, no por obras. El Evangelio es el poder que trae a una persona a la convicción, a la conversión y el perdón de las fallas cometidas. Y por supuesto, esa reconciliación con Dios. Sabemos que el pecado nos separa del Señor, pero solo somos reconciliados con Él a través de esa gracia que nos otorga el Señor por medio de la fe. Si no creemos en nuestro Señor Jesucristo, pues no, no recibimos todos los beneficios que con Él vienen. Vamos a Juan 3:36, por favor. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Dios derrame sobre nosotros de esa inteligencia espiritual, ¿verdad? Que necesitamos para poder reconocerlo como el salvador de nuestras vidas, como el libertador que es para todo aquel que cree y que lo recibe en su corazón y que reconoce que lo necesita. Vamos a ver una historia que está contenida en la palabra, la historia de un rey que, que se ensoberbeció y que creyó que todo lo que tenía era por él, ¿verdad? Por falta de tiempo no podemos leer toda la historia, pero si alguno de ustedes puede leerla, es una historia muy, muy interesante y por supuesto que nos enseña muchos aspectos que debemos observar. Los invito a que vayamos a Daniel 4:27 y vamos a leer otros versículos de ese mismo capítulo salteados. Vamos a leer posterior el 32 y luego el 37. Les digo por falta de tiempo. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los, ¿qué dice ahí? Oprimidos, ¿verdad?
pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces sabemos que solo con justicia redimimos, ¿verdad? Nuestros pecados. Así es de que es necesario que si no somos justos, empecemos a hacerlo, ¿verdad? Vamos, eh, dice, y también haciendo misericordia, ¿verdad? A los oprimidos. Vamos a leer el 32 también de ese mismo capítulo. Dice, aquí les comentaba que este rey por su soberbia creía que todo lo que él tenía en su reino, la majestuosidad, todas las riquezas que él había obtenido eran por él. Pero vamos a ver qué le sucedió. Dice el 32, dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Así es de que 7 años, este rey que había sido soberbio, que no reconocía que lo que tenía era dado por el cielo, por Dios, tuvo que pasar. Y vamos a ver qué hizo o de qué manera actuó en el 37. Dice, cuando ya pasaron esos 7 años, el Señor se acordó de Nabucodonosor. Y en el 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan, ¿qué dice ahí? Con soberbia, ¿verdad? Pues nosotros el Señor nos manda a ser humildes, ¿verdad? Humildes de corazón y nos manda que ayudemos a los necesitados y que lo hagamos con gusto, ¿verdad? Ok, vamos a Primera de Juan 2, del 1 al 3. Primera de Juan 2, del 1 al 3 dice, hijitos míos, aquí hay amor, ¿verdad? En esta exhortación, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sabemos que todos pecamos de una manera o de otra. Y está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como abogado nuestro. Y Él ya pagó por todos nuestros pecados. El 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso, cuando cantábamos que Él es el Rey, ¿verdad? El Rey de la creación, dije, bueno, estamos en el mismo espíritu, porque Él pagó también por todos los pecados de todo el mundo. Y esos pecados que cometió aquel pueblo que nos conquistó, pues ya han sido pagados, ¿verdad? Y bueno, también ese pueblo ya pidió perdón a nuestra nación. Dice, y en esto sabemos, el punto 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Tenemos que guardar sus mandamientos y de cuidar
lo que Él ya ganó para nosotros. Los invito a que vayamos a Gálatas 5:1. Y bueno, aquí en lo que vamos a dejar pendiente Gálatas, aquí en lo que leía sobre la independencia de nuestra nación, llegaron a poner ciertas leyes, sí, para quien desobedeciera, ¿verdad? Eh, las normas que como eh, encargados del movimiento de independencia, alguien quisiera romper, ¿verdad? Y que iban a castigar con pena de muerte a quien desobedeciera. Si en ese movimiento tuvieron que poner esas leyes, era porque veían ese peligro, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí invitados a obedecer y a guardar los mandamientos del Señor. En eso veo similitudes, ¿sí? Estamos ahí en Gálatas 5:1, gracias multimedia. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Son muchos los yugos de esclavitud que pudiera haber en nuestras vidas. Muchos. No tenemos aquella esclavitud que nuestros ancestros tuvieron, ¿verdad? Pero hay esclavitud a la pobreza, esclavitud a la enfermedad, ¿verdad? Esclavitud a las deudas, a las adicciones. Hay muchas formas de esclavitud. Aunque nos sentimos libres y somos libres en algunos aspectos, a veces somos cautivos en alguna área de nuestra vida, en espíritu, alma y cuerpo. Pueden existir esos yugos, ¿verdad? Y bien, vamos a ver otra similitud con la palabra del Señor, ¿verdad? Bien, vamos primero a Primera de Pedro 1, del 14 al 19. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora ya conocemos de la palabra de Dios. Ahora ya sabemos lo que es agradable al Señor y lo que es desagradable. Y si no lo conocemos todo, es porque estamos en procesos, porque estamos en ese proceso, ¿verdad? De libertad a la que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado. Pero así como sucedió con este tiempo con el tiempo que vivieron nuestros ancestros de 1808 a 1813, pasaron varios años en ese proceso y no fue fácil. Hubo muchos que murieron, ¿verdad? Muchos que se sacrificaron de muchas maneras
para que tuviésemos esa libertad en nuestra nación. Y en muchas naciones ha habido situaciones similares, ¿verdad? Ok, hijitos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dice en algo? No, dice en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, porque sabemos que todos vamos a ser juzgados, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos que Dios se provee de cordero. Y así como en aquel tiempo, Dios levantó a hombres y mujeres para traer esa libertad a nuestra nación. El Señor nos está llamando, nos está hablando por medio de su palabra. Los invito a que vayamos a Juan 15:5. La palabra dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y verdaderamente, si estamos aquí, es porque el Señor nos está llamando. Si estamos aquí, es porque tenemos que permanecer. Si estamos aquí, es que tenemos la promesa de dar fruto, pero separados del Señor, nada podemos hacer. Amén. Pues bueno, otra similitud, ¿verdad? Que yo encuentro en, en esta lucha de independencia en nuestra nación, dice que parte de algunos puntos fundamentales en el documento que escribieron en 1813, decía que declaraban rota para siempre la dependencia de los conquistadores. Y así nosotros debemos declarar rota para siempre toda la dependencia que tengamos de cosas que no provienen del Señor. Amén. Y que antes nos determinemos a seguir en los caminos del Señor, porque ya lo leímos, separados de Él, nada podemos hacer. A veces creemos que avanzamos, pero no avanzamos, patinamos. Lo digo por mí, no lo digo por ninguno de ustedes. La debilidad humana y el poder divino, pues nos lleva a depender de Dios, porque Él nos da esa inteligencia espiritual para empezar a ver, para saber y para probar y comprobar que solamente Él y en Él hay esa libertad gloriosa. Amén. Vamos, los invito a que vayamos a Hebreos 2, del 1 al 4.
Dice la palabra, Hebreos 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que nuestro Señor Jesucristo la debemos cuidar, así como decía nuestra hermanita Carmelita, no dar esa libertad que ya el Señor nos dio, no debemos otra vez entregar al enemigo. Si habíamos estado enfermos y el Señor nos sanó, pues cuidarnos, no volver otra vez a, a cometer los mismos errores, quizá en la alimentación, quizá en malos comportamientos, en, en deudas, ¿verdad? Si el Señor ya nos sacó de las deudas, no volver allá. Por eso debemos cuidar esa salvación que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros. Dice, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron y testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Así es de que esa libertad esa libertad que aquellos hombres y mujeres compatriotas ganaron para nuestra nación, levantados, porque el Señor puso en ellos tanto el querer como el hacer y se arriesgaron, dieron sus vidas por defender ese, esa salvación, ¿verdad? Esa libertad. Solamente fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente por su sangre. Y los invito a que vayamos a Ezequiel 22. Ezequiel 22, 29 y 30. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Yo no puedo decir que más o iguales que vivieron aquellos nuestros compatriotas. Yo no lo puedo decir, porque cada época, cada, cada tiempo tiene sus dificultades, sus necesidades. Aún cada familia, aún siendo vecinos, tenemos distintas situaciones. Aún siendo hermanos en la fe, unos tenemos necesidad de unas cosas y otros tenemos necesidad de otras.
pero el único que nos puede salvar personalmente, familiarmente, nacionalmente, estatalmente, mundialmente, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es necesario cuidar esa salvación que Él ganó para nosotros. Nos hizo libres y Él quiere que nos pongamos a la brecha por esa salvación para nuestra familia, por esa salvación para nuestra nación, para nuestro estado, porque somos un pueblo que lo conocemos a Él, que sabemos que solamente Él liberta. Y así como en aquel tiempo también el Señor buscó a quien pudiera tener fe en Él y solamente encontró a Abraham. Y le dio instrucciones y Abraham lo obedeció. Y en esa obediencia de Abraham, que está en Génesis 12, del 2 al 3, y le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. ¿Qué le dijo? Todas las familias de la tierra. Amén. Pero el Señor no nada más bendijo a Abraham, sino bendijo a su descendencia y a todas sus generaciones. Así es de que si tú estás aquí, estás llamado a levantarte con determinación, con decisión firme para ponerte a la brecha por ti, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por todos los miembros de tu familia, porque sabes que en Abraham tu familia ya fue bendita por el Señor y somos benditas en Abraham, que fue obediente a la palabra, porque creyó y obedeció la palabra y fuimos benditas en él todas las familias de la tierra y todas las generaciones de la tierra. Amén. Y en Abraham 18, del 18 al 19, Abraham, Génesis 18, del 18 al 19, vemos que ese varón, Abraham, por haber sido obediente al Señor, dice, habiendo de ser Abraham, Génesis 18, del 18 al 19, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él, ¿qué dice? Todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará, ¿qué dice ahí? A sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Así es de que tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, hermanos, hermanas.
Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que cuidar esa salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo ya ganó por nosotros, porque la salvación se pierde. Los invito a que veamos otra historia en Hechos 16, 30 y 31. Perdón, 29. Es otra historia de otro varón que trabajaba en una cárcel, ¿verdad? Que no por él estaban cautivos, sino porque él obedecía a quienes lo habían empleado. Es la historia de Pablo y Silas y el carcelero. Dice, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo y Silas habían sido azotados, golpeados, maltratados por haber liberado a una muchacha. Y en la noche, en la madrugada, después de haber sido heridos, ellos cantaban y alababan al Señor porque conocían el poder de la alabanza, de la adoración. Y en cuanto empezaron a alabar, las puertas de las cárceles se abrieron y el carcelero temblaba porque creyó que todos los presos se iban a escapar, pero no se escaparon, no se escaparon. Pablo le gritó, detente, no lo hagas, porque quería matarse con su espada. Y aquí en el 30 dice, después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios, porque solamente Dios nos libera, solamente Dios nos liberta. Amén. Pero también sabemos que en nuestra casa, en nuestra familia, hay muchos que todavía no son libres, no tienen y no conocen esta libertad gloriosa que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Amén. Y tenemos que estar puestos a la brecha, así como lo dice en Ezequiel. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y bien, ¿hay alguna persona que haya venido por primera vez? No, ¿verdad? Todos somos de casa. Hermanita Gris, ¿ya aceptó al Señor? Sí, ok. Bueno, y vamos a hacer la oración del plan de salvación. Pues bueno, sabemos que en Tercera de Juan, verso 2, algunos ya no lo sabemos, el Señor nos dice, si gustan ponerla, Tercera de Juan, verso 2. Gracias. El Señor nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y bueno, el Señor nos ha prosperado y nos quiere prosperar más, pero tenemos que perseverar en sus caminos, en su palabra. Tenemos que ser obedientes, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que participar en las obras para ayudar a los más necesitados. Tenemos que salir por los que todavía no conocen del Señor en esos tiempos de evangelización. Amén. Tenemos que orar por nuestros
hijos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Hay muchas necesidades de toda índole. Los esposos orar por las esposas orar por los esposos. Amén. Por los padres. Yo los invito a que hagamos una oración para terminar este tiempo y luego un canto. Amén. Ok. Los invito a que hagamos una oración. Si se ponen de pie, por favor. Padre amado y bendito, gracias te damos, hermoso, por esta preciosa palabra, Señor, por esta preciosa exhortación que tú nos haces, Señor, de cuidar esa salvación tan grande que solo nuestro Señor Jesucristo pudo hacer y que tiene vigencia por la eternidad hasta que Cristo venga de nuevo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, precioso Padre, precioso Jesús, por toda tu sangre derramada en esa cruz del Calvario que nos ha dado libertad. Gracias porque tu preciosa palabra nos exhorta, nos advierte que cuidemos todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos perdón porque a veces consciente o inconscientemente, Señor, volvemos a caer en esclavitud, Señor, en alguna área de nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón, precioso. Pedimos que seas tú obrando poderosamente en nosotros, poniendo en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer por tu preciosa, divina, buena voluntad y tu propósito a nuestras vidas. Pedimos que nos limpies, Señor, que nos limpies de todo lo que no es agradable delante tuyo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo enderezando nuestros pasos, enderezando nuestros caminos y alineándonos espiritualmente a tu palabra, a tu verdad, a tu amor, a tu misericordia, Señor. Tu voluntad es bendecirnos, pero muchas de tus bendiciones están detenidas porque nosotros no hemos sido obedientes a tus palabras, porque nosotros no hemos sido obedientes a tus mandamientos, porque aún conociendo los hemos transgredido, Señor. Perdónanos, precioso, y ayúdanos. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a perseverar, ayúdanos en todas las áreas de nuestras vidas para que alcancemos esa salvación, Señor, esa salvación que podemos perder y que tú no quieres que perdamos. Ya la has ganado. Ayúdanos a poner por obra tu palabra y a compartir con los demás, porque ese es un mandamiento. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Te lo pedimos todo, hermoso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y en el poder precioso de tu Espíritu Santo, Señor hermoso. Y hoy también te pedimos, precioso, que seas tú obrando poderosamente, dando esa sanidad integral a nuestra hermanita Blandy, Señor, mamá de nuestra apóstol. Hoy te pedimos que tu mano poderosa, Señor, esté sanando integralmente a nuestra hermanita Blandy en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y que seas tú multiplicando las fuerzas de nuestra apóstol, Señor, y de nuestra hermanita Blandy que han estado en esos tiempos, Señor,
con esas dificultades, Señor. Sé tú, sabemos que tú estás con ellas, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Te pedimos que seas tú obrando poderosamente también en nuestro hermano Prisciliano, su papá, Señor, y que seas tú haciendo la obra en su familia, que seas tú trayendo esa convicción, conversión, salvación a todos los miembros de la familia de nuestra apóstol y a todas las familias que estamos aquí representadas, Señor. Te lo pedimos, hermoso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y en el poder precioso de tu Espíritu Santo, Señor hermoso. Amén. Te veré